Este salón, que decíamos que tiene funciones públicas y privadas, también recibía banquetes. Estos banquetes se realizaban en general en momentos del homenaje, cuando un vasallo y un señor juraban fidelidad, pero sobre todo estas actividades tenían que ver con la exhibición del poder. Siempre piensen en estas cuestiones. Esta es una imagen medieval donde podemos descubrir cómo se realizaban la actividad del banquete, por ejemplo, en estos salones. Lo primero que podemos ver es que los muros del salón se encuentran cubiertos de telas, de tapices en general, por lo tanto esa frialdad que nosotros pensamos en los castillos no es tal. Para el desarrollo del banquete se encuentran establecidas mesas. Para los personajes principales la mesa está sobre una tarima. Podemos ver que los servidores están subiendo esa tarima para, con la altura, demostrar una mayor jerarquía, y estas mesas son desmontables. Son esas mesas que usamos nosotros en los quinchos, o sea, un tablón con una especie de caballetes. Podemos ver los caballetes por debajo de los manteles, que son ricas telas que se utilizan para cubrir estas maderas y permitir poner la mesa. Una cosa que nos puede llamar la atención seguramente es la falta de utensilios. No hay platos, no hay copas, no hay cubiertos. El hombre de la Edad Media no utilizaba ninguno de los utensilios que nosotros estamos acostumbrados. Se servían directamente de las fuentes y se comía con las manos. Y la copa individual no existía, sino que se bebía y se pasaba. Nos llama la atención esa práctica, pero es que los utensilios individuales surgen a partir del siglo XV aproximadamente. Lo mismo la forma de sentarse. Fíjense que los personajes que se encuentran de espalda en primer plano están sentados en bancos, por más que forman parte de un grupo en el poder, un grupo privilegiado, porque lo podemos distinguir así por la indumentaria que tienen. La silla individual, ya lo había dicho, no existe. Todos los personajes en general se sientan en bancos. Fíjense que entonces se sientan en bancos, utilizan cubiertos compartidos. La individualidad no existe. Eso nos está hablando de que el individuo como tal, el concepto que tenemos nosotros de persona individual, no está instalado, y sí es el concepto de grupo. Siempre vamos a pensar en el hombre individual que se va manejando en grupo. Lo vamos a ver después cuando veamos Ciudad, que no existe el individuo, sino que existen los gremios. En el caso en el que estamos viendo en la imagen, no existe el individuo, sino que existe un grupo de nobles. Y nos llamará la atención el personaje principal, que sí tiene un asiento individual, pero ese asiento individual es un sitial. Es muy incómodo. Fíjense que el respaldo es recto y tiene un valor simbólico de mostrar que es el individuo que domina, es la única persona que está dominando al resto. Después, bueno, pueden apreciar lo que van a comer, que son grandes cantidades de carne. En general son animales de caza que son capturados en los bosques. Pueden ser liebres, pueden ser conejos. También la alimentación eran distintos tipos de aves, etc. Y si ustedes se detienen, van a ir descubriendo un conjunto de prácticas y de gestos y demás que nos van a ir aportando conocimiento de cómo eran las prácticas en ese momento. Aquí vemos más en detalle la mesa, y fíjense que la vemos plana, claro, porque todavía no existía la técnica de la perspectiva. La imagen anterior y esta imagen no utiliza la perspectiva, sino que vemos las personas en una posición y la mesa como un elemento plano. Sobre ella podemos distinguir algunos vasos para tomar, panes, una jarra y cuchillos, pero fíjense que no hay platos ni cubiertos individuales, y los dos personajes centrales están pasando la copa, que es la que están compartiendo.
Estos banquetes, que constituían un verdadero lugar de encuentro y de exhibición, a medida que pasó el tiempo se fueron complejizando y se fueron empezando a establecer reglas de comportamiento en ese banquete. Van a ver que aparecen muchas veces a lo largo de la historia manuales de comportamiento. En la Edad Media, que son los primeros momentos donde empiezan a aparecer, se establecían reglas que a nosotros nos parecen bastante graciosas. Cuando las lean les van a causar gracia, pero van estableciendo normas que estos actores sociales deben cumplir para expresar su pertenencia a un grupo social, que todos cumplen con esas normas. Vimos que el edificio del castillo tenía todo un conjunto de ingenios para la defensa, y si nosotros lo pensamos a nivel corporal, ocurría exactamente lo mismo. Se habían desarrollado todo un conjunto de ingenios para proteger el cuerpo. Los más característicos son los cascos de distintas características y las armaduras. Pero quizás la prenda que más se utilizaba para proteger el cuerpo en batalla es la cota de malla. La cota de malla es una prenda que tiene la facilidad de ser flexible, entonces es más fácil de utilizar, menos incómoda que una armadura que era tremendamente rígida, a pesar de que es muy pesada la cota de malla, pero al estar constituida por eslabones que están entrelazados entre sí a través de engarces o de costuras, permitía un movimiento que la armadura lo limitaba mucho más. Si nosotros pensamos que esa cota pesa muchísimo, estamos entendiendo que los guerreros tenían que estar bien alimentados. En la Edad Media la alimentación era muy difícil. Pensemos que los habitantes de la Edad Media siempre tenían carestías, o sea, siempre les faltaban cosas, y la alimentación era privilegio de los más acomodados. La gente en general no se alimentaba bien y pasaba hambre muchas veces. Entonces, los que tenían que usar armas, armaduras y cota de malla tenían que estar bien alimentados. Eso muestra también que es un privilegio de clase. Para la elaboración de esa cota de malla se requería el trabajo de muchos artesanos, por lo tanto eran elementos costosos y que solo podían adquirirlos los grupos en el poder. Estos ingenios que encontramos en las armaduras y las cotas de malla lo vamos a ver también en el edificio, en el castillo, con el diseño de distintas formas de resolver la defensa y el ataque en simultáneo. Algunos de ellos eran horadar los muros o las torres con distintos elementos que según las formas reciben distintos nombres, por ejemplo tronera o aspillera, y cuya finalidad fundamental es permitir lanzar flechas desde dentro del muro, pero a su vez no recibir ataques desde el exterior. También se habían desarrollado otros elementos, como por ejemplo el matacán o la barbacana, que la van a ver en las páginas, en las imágenes siguientes, y que son formas de atacar, pero sin ser atacado. El más desarrollado eran los matacanes, que defendían por ejemplo las puertas. Entonces se podían arrojar objetos desde ese matacán, pero el atacante no podía agredir al que lo estaba defendiendo. De ese matacán se arrojaban no solo piedras, sino también se podía arrojar agua hirviendo. Nosotros en nuestra fantasía, y nos cuentan incluso en las invasiones inglesas, arrojar aceite hirviendo. Eso no es verdad, porque el aceite es costoso. Imaginen ustedes lo que costaría hoy económicamente en juntar barriles de aceite para tirarlos. No se hacía prácticamente, porque en lugares donde no había ni siquiera que comer, no se iba a tirar un elemento comestible, pero sí se podía tirar agua caliente.